Feliz año y bueno, sobre todo si estáis teletrabajando como yo, feliz telecole. Hoy os voy a contar un caso de esos que mm, te dan y te quitan toda la fe en la humanidad, ¿no? Sí, vamos a hablar del crimen de Mary Vincent. Y para hablar de este crimen, primero os tengo que poner en contexto. Durante los años 70 y 80 en Estados Unidos, bueno, digamos que para lo que es Estados Unidos, existía cierto clima de paz, de concordia, ¿vale? Teniendo en cuenta pues todo lo que habían pasado y todo lo que aún estaban pasando. Tenemos que tener en cuenta que esta es la época de Vietnam, la Guerra Fría, la carrera contra los rusos por la conquista espacial, Irak, Afganistán y luego todo el movimiento hippie abogando por la paz. Les vino todo de golpe como muy rápido, ¿no? En 10, 20 años. Por aquel entonces había una moda entre viajeros de todas las edades y de todas las zonas, ¿no? Y era el autoestopismo. Pues Mary Vincent, que era una muchacha, era bastante asidua usuaria de este método de desplazamiento, ¿vale? Mary nace en Las Vegas en el año 63. 15 años después, en el año 78, se la ve haciendo dedo en una de estas carreteras comarcales hacia California. Su objetivo era recorrer los 700 kilómetros que había más o menos desde su casa, ¿no? Desde Las Vegas, hasta Corona, que es una ciudad que está cerca de Los Ángeles, donde vivía su abuelo, ya que era su cumpleaños y pues quería ir a visitarle. Su idea era recorrer este trecho entre la autopista del Pacífico y las montañas que separan Nevada y California para llegar hasta Corona y sorprender al hombre y así pues ahorrarse un dinero. Esto de base. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle y veremos que ahorrarse un dinero y ver a su abuelo por su cumpleaños no era su única motivación para ir hasta California. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque teniendo en cuenta que Mary solo tenía 15 años, sus padres no sabían nada de esto que ella quería hacer. Y es que ella no se llevaba bien con sus padres. Ella era la pequeña de 7 hermanos y sus padres eran extremadamente estrictos. Tanto que Mary empezó a escaparse de casa y a saltarse las clases a una edad súper temprana. De hecho, unos meses antes de los hechos, la joven ya se había intentado escapar con un novio que tuvo que, bueno, como era mayor de edad, se habían ido a vivir a otro sitio, a otro estado, les acabaron pillando, él fue denunciado por abuso de una menor eh, y ella fue obligada a volver a casa, ¿no? Tengamos en cuenta que lo de abuso de un menor no fue porque fuera una relación abusiva per se, pero fue el pretexto que dieron los padres para este desconocido de 18 años se ha llevado a nuestra hija de 15. Y así fue como les encontraron. Teniendo en cuenta que en Estados Unidos es ilegal mantener relaciones con un menor, bueno, depende un poco del estado, pero no quiero abrir ese melón porque me pongo de mala hostia, ¿vale? Pero vamos a decir que sí, que a grosso modo eh, es ilegal. La edad del consentimiento oscila entre los 14, que, o sea, vomito, Texas, ¿qué os pasa? Y los 18. Después de esto, de que la obligaran a volver a casa y tal, sus padres se divorcian. Y fue cuando ahí se le ocurre esta idea de irse a Corona con la excusa de que era el cumpleaños de su abuelo, con la excusa de la visita. Ella planeaba quedarse a vivir allí porque quería, primero, huir de sus padres y segundo, tenía el sueño que era ser bailarina. Luego sabía ella, pobrecita mía, que el coche en el que se subió esa tarde del 29 de septiembre del año 78 con un cartelito que ponía rumbo al sur sería la última vez que tendría la posibilidad de cumplir ese sueño, ¿no? Ya sabéis que si estamos haciendo este vídeo y ya os digo que es uno de estos casos que deja un sabor como agridulce porque sí acaba bien, pero no. Ella había llegado hasta Berkeley, que digamos que está como a unos 100 kilómetros de Corona, con otras chicas. Estaban ya dentro del estado de California y todas iban haciendo dedo y todas iban juntas. Lo que pasa es que cuando este coche se paró a recogerlas, las chicas no se atrevieron a subir. No se atrevieron a subir porque les daba muy mala espina el conductor, tenía un aspecto raro
Menos Mary, que le pareció entrañable, era un señor de unos 50 años, le recordaba a su abuelo, así como con un aspecto bonachón y tal, y tuvo la mala suerte de acabar a solas con Lawrence Singleton. En el momento de los hechos, Lawrence Singleton tenía unos 52 años y había conseguido ganarse la confianza de Mary lo suficiente como para que ella se quedara dormida dentro del coche con un desconocido. Cosa que él aprovechó para desviarse por un camino de estos secundarios que no es ni carretera, que es mm, no bosque, pero que es pues eso, pues la nada, ¿no? Y antes de que Mary, bueno, primero hubo como un amago de, uy, sí, perdona, me he equivocado de salida, no sé qué, cuando ya se despertó y le dijo que qué mierda estaba haciendo. Pero realmente nunca fue su intención dar la vuelta y volver por donde habían venido. Él hizo el amago como de volver a incorporarse a la carretera, no sé qué, y frenó y de un frenazo y antes de que Mary pudiera huir, Lawrence la golpea con un objeto contundente en la cabeza hasta que la deja sin sentido. Algunos dicen que porque él llevaba varias herramientas en el coche, luego lo veréis. Algunos dicen que fue con un martillo y otros con el mango de un hacha que utilizó posteriormente. Aquí es cuando todo se pone súper turbio, ¿vale? Vamos a hacer recopilación de los hechos. Lawrence la golpea. Acto seguido la traslada a la parte de atrás del coche, que era tipo camioneta, ¿vale? Tipo, pues, la camioneta de, de Vela en Crepúsculo, pero en vez de con la parte de atrás abierta, cerrada. Lawrence la ata de cada uno de los dos brazos, así, pues pegados a la pared. Un brazo a cada lado, dejándola como con forma de estrella de mar, ¿vale? Los brazos completamente inerte, la cabeza hacia arriba y las piernas sueltas. Durante toda la noche de ese 29 de septiembre se la pasa abusando de ella. Y cuando se cansa de abusar de ella y de oírla suplicar que la liberara, porque ella no dejaba de decir, por favor, suéltame, te prometo que no te voy a denunciar, no va a pasar nada, tú llévame a Corona, aquí no ha pasado nada. Pues este individuo, como ya os he comentado, tenía una caja de herramientas en el coche, lo que hace es coger un hacha y, bueno, pues voy a decir que os lo podéis imaginar, pero probablemente no os lo imaginéis porque, dadas las circunstancias, pensarías, bueno, pues el tío cogió e intentó cargársela, ¿no? Al pecho, el estómago, cortarle la cabeza, atacando los órganos y las partes blandas más expuestas, ¿no? Teniendo en cuenta que la había dejado como una estrella de mar. Pues no, el tío lo que hizo fue cortarle los brazos. Ella luego contaría que, porque sobrevivió, que mientras hacía esto, Lawrence no dejaba de gritar, toma, venga, ya estás libre, no sé qué. Porque, claro, tened en cuenta lo que os he comentado, que a ella la habían atado así, con un brazo pegado a cada una de las paredes de la furgoneta. Entonces, cuando se corta la carne, a ella le cortó a la altura de entre el codo y la muñeca, ¿no? En lo que es el brazo medio. Cuando le cortó eso, se quedó libre porque la cuerda con las muñecas y el resto de la mano, es que me da mucho grima decirlo así, pero es tal cual, se quedó colgando, se quedó suelto, o sea, ella se quedó suelta. Y entonces este tío estaba tan enajenado y tan cabreado y tan pasional que no se dio cuenta de que ella había quedado suelta y ella se escapó del coche. Salió corriendo. Lo que pasa es que estaba tan desorientada, es que es una detrás de otra. Ella estaba tan desorientada que el hijo puta este salió detrás de ella y aprovechó para tirarla, empujarla por un terraplén 9 metros para abajo que había ahí cerca del sitio en el que había parado el tío. La muchacha con 2 muñones en los brazos. ¿Cómo es lo que os digo del caso este y de que deja
como sabor agridulce, porque esto es un hecho terrible y que no dejaban de pasarle cosas en plan, primero la viola, le corta los brazos, la tira por un terraplén. ¿Cómo es todo esto que aún así la chica sobrevivió? Mary sobrevivió. Se arrastró, después de perder el conocimiento, de estar un montón de tiempo ahí que no sabía tal, se arrastró por el barro del fondo del terraplén en el que había caído, hacia arriba. Y luego caminó 5 kilómetros hacia la carretera buena, no un camino de estos asquerosos de tierra, sino la carretera comarcal por la que Lawrence se había desviado, hasta que pararon dos chavales en un coche que iban de viaje y se la encontraron. Y en el hospital ya pudo dar pues una descripción detallada de los hechos y al pollo este, a Lawrence, le pillaron casi al momento porque es que estaba, o sea, es que sabía cómo se llamaba, qué tipo de coche tenía, para dónde iba, o sea, lo sabía todo. El tonto ni siquiera fue tan espabilado como para cerciorarse de no dejar viva a la muchacha. Claro, tengamos en cuenta que dices, joder, ¿cómo no se pilló una infección en los brazos y tal? El barro es, digamos que es como, no antibiótico, pero sí que tiene un efecto así como cauterizante. Es como que te corten con una espada al rojo, pues te corta, pero es que a la vez cauteriza, entonces te cierra la herida al instante. Entonces la chica pues tuvo la suerte de que no pilló nada y no sufrió casi hemorragia. Aquí es donde viene una de esas partes que os digo que a mí me pone de mala leche, y que es un cachondeo del sistema de justicia y sobre todo en Estados Unidos, que, ojo, cuidado, que es de los más estrictos que hay. Ella testifica en el juicio 6 meses después, pues cuando le tenía de cara, ¿no? Y como ella seguía viva, pues al pavo este le rebajan la condena de un homicidio, a un homicidio en grado de tentativa y violación con heridas graves, con lo que se llamaría posible resultado de muerte, ¿no? Entonces, en vez de la perpetua o lo que le tendría que haber caído, a Lorenz le caen 15 años, 14 años y una multa que te descojona de risa, que encima luego ni siquiera pagó porque estaba pelado. ¿Qué pasa? Pues lo que tiene que pasar en este tipo de casos, que no se hace lo que se debe hacer. Que el tío solo cumplió 8 años por buena conducta y al salir en el año 97, pues este hombre era de Florida, vuelve a Florida y mmm, contrata los servicios de una prostituta en su casa por 20 pavos que luego no le quiso pagar y como ella se cabreó porque él no le quiso pagar, la mató a ella y a sus 3 hijos menores de edad, a cuchilladas. Pues claro, ¿qué te esperas? Si es un tío que ya ha dejado, ha violado a una chiquilla, ha intentado cargársela, le han amputado los dos brazos, o sea, y le deja suelto, no, es que, buen comportamiento, pero si este tío es un asesino en serie en potencia, no sé, es que yo no parto una vara por Estados Unidos, salvo por su sistema de justicia, que chapó, bueno, menos la pena de muerte, ¿no? Pero en este caso, en los años 80, 90, que dices, joder, eran así, eran rectísimos. Es una cosa rarísima. Además de que luego tuvo N casos en los que, bueno, pues eso, pues por violación, por hurto. Y es que el tío este, como tenía esa pinta como de, no voy a decir viejo, ¿no? Pero sí que parecía como un señor amable, bonachón, tal. Pues siempre se las daba de pobre señor confundido y débil y bueno, una puta vergüenza, vamos. Encima luego, cuando por fin le condenaron a pena de muerte, después de lo de la mujer esta que era prostituta en el año 97, no le dio tiempo, porque palma en el 2001 en la cárcel por un cáncer, así que total para. Bueno, y todo lo que no sabremos, también te digo, porque esta gente siempre algo se habrá quedado por ahí que no sepamos, siempre. Y bueno, tú te estarás preguntando ahora qué fue de Mary. Pues principalmente que para reconstruirle los brazos, o parte de ellos, porque claro, a ella le habían cortado
a la altura como de el medio antebrazo, ¿no? Digamos un poco más arriba de la muñeca, eso no se puede quedar así. Entonces tuvieron que amputarle hasta el codo. Y para reconstruirle parte de... para dejarle bien los muñones, tuvieron que quitarle parte del fémur. Así que ya no era solo inválida de brazos, sino de piernas parte también. Por lo que su sueño de ser bailarina pues quedó frustrado para siempre. Cuando liberaron a Lawrence en el año 97, 96, perdón, en este caso, pues ella desarrolló un trastorno de ansiedad y anorexia nerviosa, pero se acabó recuperando. Estuvo ingresada mucho tiempo, haciendo terapia mucho tiempo, pero ella tenía miedo de que, claro, ella había sobrevivido, él había sobrevivido, él estaba libre. ¿Qué le impedía volver a por ella a buscarse su venganza, ¿no? De, he estado 8 años chupando cárcel por tu culpa, te vas a cagar. Y claro, lo pasó muy mal. Con los años, ella ayudó a diseñar varias prótesis especiales para jugar a los deportes y a los bolos para personas que no tienen brazos. Y de hecho ella misma los probaba. Voy a dejar por aquí alguna foto de ella con los aparatos que usa y tal, y en su día a día. Y como le resultaba muy difícil encontrar trabajo, decidió iniciarse en el mundo de la pintura. Con 23 años tiene su primer hijo. 2 años después se casa con otro hombre que por desgracia también la abandona cuando tienen a su segundo, bueno, cuando ella tiene a su segundo hijo, ¿no? El primero del matrimonio y el segundo de ella, pero afortunadamente un par de años después se casa con el que fue su marido mucho tiempo, porque a pesar de que ahora están divorciados y, bueno, no están juntos románticamente, pues son amigos y dicen que se llevan de maravilla y de hecho vi una entrevista de ella contando que para ella su suegra sigue siendo su suegra, que es como la madre que nunca tuvo, ¿no? Por esto de que sus padres eran súper estrictos, no podía convivir con ellos. Es su historia. Ella tiene ahora casi 70 añazos y sigue haciendo un montón de cosas y sigue activa y es una persona completamente independiente. O sea, no parece que le cueste mucho andar, sí que con las prótesis cada vez le cuesta más hacer cosas y tal, pero por esto de que con la edad vas perdiendo agilidad a nivel general, ¿no? Pero está sana y está acostumbrada y sobre todo ella declara que no quiere que se la vea como una víctima constantemente. Es un poco difícil porque el hecho de que lleve las prótesis, que no tenga manos, pues le impide mucho dar esa imagen de independencia y de persona que puede valerse por sí misma y que a veces la gente cae en este, no prejuicio, pero sí, bueno, en este estereotipo de que como eres minusválida, pues tenemos que tratarte como un niño pequeño y tal, pero no, ella, vamos, súper... que la mujer está en el mejor momento de su vida, dice ahora mismo. Y nada, chicos, este ha sido el súper macabro caso de Mary Vincent que a mí me... Este tipo de casos, ya digo, por un lado, te deja buen sabor de boca y tal, pero por otro lado, qué horror que alguien haya tenido que pasar por esto. O sea, es que no... La crueldad de las personas y la mala suerte alcanzan niveles que no te esperas. Pero bueno, espero que os haya gustado mucho, que os ayude a no caer en esto de el autoestopismo, porque ya sabéis que no hay que fiarse de los desconocidos, y menos si eres una mujer a solas con un desconocido con una pinta extraña. Y nada, tened mucho cuidado, extremad las precauciones si vais a un sitio que no conocéis o estáis así un poco perdidos como le pasó a Mary. Y nos vemos en el siguiente vídeo.